Y mientras que buscáis el Hechos capítulo 1, deciros que, aunque ya algunos lo sabéis, deciros que mi mujercita, esta señora que está aquí tan guapa, pues está en la ROS, en la Real Sinfónica, en la Orquesta Real Sinfónica, en la Real Sinfónica de Sevilla, yo lo he dicho bien, ¿no? La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla está, y a la vez también la han escogido a ella, yo me he presentado también, y la han escogido y está en el grupo de, van a tener unas actuaciones en el mes de julio. Ahora están ensayando, digo para que lo sepáis, que después al menos dice, oye, pues yo me entero que tú estás, pues que lo sepamos, que está allí. Y cuando se hagan las actuaciones allí en ese sitio tan emblemático de la cultura en Sevilla, pues lo comentarán por si alguno puede. Bueno, pues como supongo que ya habéis encontrado, vamos a Hechos, en el capítulo 1, y en la semana pasada vimos cómo Jesús le dio la promesa de que vendría el Espíritu Santo. Esa es una promesa del Padre, esa promesa se cumplió. Se cumplió un poquito más tarde y Jesús le dijo, quedaos aquí, ¿no? Y esperad. Y una de las cosas que le dijo cuando comentó que iba a venir el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es que tenían que esperar. Y estuvimos hablando acerca de la importancia de esperar. En un mundo tan rápido como el que vivimos, de tanta prisa como el que vivimos, de tanto estrés como el que vivimos, que no sabemos esperar, estuvimos hablando acerca de la importancia de saber esperar en Dios. Vimos también que Jesús tuvo que volver a hablarles acerca del significado espiritual del reino de Dios, porque no entendían, todavía seguían pensando que el reino de Dios iba a ser que Israel iba a recuperar su poder económico y militar, y que iba a ser una influencia en todo el mundo, y que Israel iba a echar a los romanos, etc. Todavía seguían pensando en eso, y Jesús tuvo que decirles que no era así. Estuvimos hablando de la importancia del reino de Dios. Y por último vimos acerca de la ascensión de Jesús, de cómo Jesús ascendió, y cómo los discípulos pudieron estar allí, y cómo los ángeles dijeron, este mismo Jesús que estáis viendo, este mismo Jesús volverá por segunda vez, tal como lo habéis visto. Esto es lo que vimos la semana pasada. Y ahora, en el capítulo 1, versículo 12 al 15, dice así, capítulo 1, versículo 12 al 15. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los unidos eran como 120 en número. Fijaros, hermanos, que entramos ahora, poquito a poco vamos entrando en el meollo de la cuestión. Poco a poco Lucas nos va introduciendo, hemos estado en el atrio y poco a poco nos va enseñando la casa. Y la casa cada vez tiene más importancia, las habitaciones cada vez son más importantes. En la introducción, lo primero que nos ha dicho, hemos visto cómo le escribe a este hombre romano, a Teófilo. Hemos visto cómo Lucas se dedica a averiguar, a investigar acerca de la vida de Jesús, cómo después en el libro de los Hechos nos va a hablar de cómo Jesús sigue actuando a través de la Iglesia, a través fundamentalmente del Espíritu Santo. Hemos visto la semana pasada lo que he mencionado, el resto del texto. Poco a poco nos va introduciendo. Ha dejado entrever, como el que no quiere la cosa, que va a venir el Espíritu Santo y nos va a dar el poder en el capítulo 1 del versículo 8 que hoy está puesto, estaba puesto antes cuando empezamos el culto. O sea, y nos va situando. Lucas, con su maestría habitual, nos va situando. Y ahora nos sitúa en un lugar muy importante, con gente muy importante. Y nos habla de la primera ocasión
La primera vez que encontramos en la nueva dispensación, en el nuevo tiempo del Espíritu Santo, nos encontramos con la primera oración registrada en el libro de los Hechos. Ha habido cientos de oraciones, miles de oraciones que hemos visto antes del Antiguo Testamento. Hay un libro entero acerca de oraciones, como es Salmo. El Antiguo Testamento está lleno de oración y de gente que buscaba al Señor en oración. En la vida de Jesús encontramos la oración. El mismo Jesús nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, y nos enseña a orar en base a su ejemplo. Jesús mismo se levantaba de mañana tempranito, en la madrugada, para buscar en oración. Es decir, tanto el Antiguo como los Evangelios hablan mucho acerca de la oración. Pero ahora en este momento, vamos a ver la primera vez que la Iglesia, estos 120 creyentes, se juntan para orar. Y esto es tremendamente importante. Y llama la atención este texto que hemos visto, que lo primero que hacen los discípulos es volver a Jerusalén después de la ascensión de Jesús. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y este hecho es muy importante. Este hecho es muy importante porque aquí encontramos cómo Jesús dice, va a venir el poder del Espíritu Santo. Vaya a ser bautizados en el Espíritu Santo, pero tenéis que volver a Jerusalén. Claro, volver a Jerusalén era meterse en la boca del dragón, era meterse en medio del peligro. Ellos habían estado en Jerusalén, habían matado a Jesús en Jerusalén. Los discípulos que tenían miedo, se habían ocultado y estaban asustados. Y sin embargo, Jesús dice, en Jerusalén, y ellos vuelven a Jerusalén. Podían haber ido a otra parte de Israel. Podían haber ido a Galilea, que la mayoría de ellos eran de Galilea. Podían haberse ido a otro lugar. Sin embargo, ellos van a Jerusalén, al lugar donde había empezado la muerte y el sacrificio de Cristo. El lugar donde ellos podían también encontrar la muerte. De hecho, años después, vemos que va a haber una persecución también en Jerusalén. Pero ellos en ese momento no sabían si para ellos han matado a nuestro jefe, han matado a Jesús, y Él nos va a decir a nosotros que no nos va a matar también a nosotros. Manda al pastor y después las ovejas también serán dispersas. Eso no sabían ellos de sobra. Pero deciden regresar, porque Jesús lo había dicho, deciden regresar a Jerusalén para estar allí y orar. Y aquí hay dos rasgos característicos que vemos en el libro de los Hechos. Dos rasgos muy importantes que vamos a ver hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos. Esos dos rasgos son valentía y determinación. Valentía y determinación. Los apóstoles y este grupo se fueron a Jerusalén para orar en medio del lugar donde mataron a su maestro. Y encontramos en el libro de los Hechos ese rasgo distintivo de la valentía. Los apóstoles fueron valientes, predicaron, y la iglesia primitiva fue valiente predicando el Evangelio. Y no solamente fue valiente, sino que fueron determinantes, tuvieron determinación. Tú ves en el libro de los Hechos la determinación de llegar hasta el último de la tierra a predicar. Tú ves en el libro de los Hechos la determinación que hace Pablo, que a pesar de la persecución que iba contra ellos, estuvieron compartiendo, estuvieron predicando. Hubo determinación. Si tú puedes encerrar esas dos palabras del libro de los Hechos, haría muy bien. Porque la valentía y la determinación de los apóstoles tienen que ver también con nosotros. En un momento en que se nos acorrala, en un momento en que se burla de los creyentes, en un momento en que nosotros podemos darnos con un canto en los dientes, porque todavía no nos han puesto una pistola, que puede ser que todo se ande. Pero hay muchas maneras de acorralarnos, desde las leyes que surjan del gobierno, del Congreso, hasta las actitudes que una persona puede tener en el trabajo hacia nosotros. En el tiempo en el que vivimos, ser creyente va a contracorriente. Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Pero a veces la religión institucional, las formas institucionales, las iglesias que han ido cogidas de la mano del Estado, a veces se han vivido esa vida de forma muy cómoda, muy tranquila. Y nos acostumbramos a una vida rutinaria y monótona, vivir en el Evangelio. Pero el Evangelio, el puro Evangelio, es el que va en contra de la desigualdad, es el que va en contra del pecado, es el que va en contra de las normas que atacan a Dios, es el que va en contra de la ética mal entendida de parte del mundo, es el que se levanta y dice no al aborto, el que se levanta y dice no a la maldad, el que se levanta y dice no a la guerra, el que se levanta y dice no a esto.
Es decir, el que se levanta y con voz profética está buscando la paz, está buscando la reconciliación con Dios, etcétera, 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 ¿no? Y tenemos que ser valientes en una sociedad donde se nos persigue, donde se quiere acabar con nosotros y con la idea de Cristo. A Cristo lo están arrinconando, a Cristo lo están maltratando, a Cristo lo quieren quitar del medio, porque las demandas de Cristo son muy altas, y las demandas de Cristo dice, tú no eres lo importante, el gobierno, el rey, quien sea, no es el importante soy yo. Y cuando un gobierno, cuando un rey, cuando un político, cuando un presidente, cuando un grupo de ministros están ahí y quieren hacer su voluntad y tienen la decisión de gobernar y se encuentran ante esto y dicen, no, tú no eres, yo soy el importante. No son tus normas, son las normas mías. No es lo que tú dices, es lo que dice mi palabra. Pues eso siempre va en contra, hace rechinar los dientes de los gobernantes. Siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá. Y tenemos que aprender de la valentía de los apóstoles y tenemos que aprender de la determinación de los apóstoles. Tenemos que aprender de que fueron perseguidos y siguieron predicando el Evangelio. Por tanto, lo primero que vemos en este texto es que los discípulos volvieron a Jerusalén después de la ascensión de Jesús, mostrando valentía y determinación. Lo segundo que vemos es que se reunieron en el aposento alto. Por cierto, este mensaje, querida Lara, este mensaje se llama el aposento alto, no puede ser de otra manera, el aposento alto. Y esto es muy importante porque fíjate que muchos cristianos piensan que cuando se está hablando aquí del aposento alto, se está hablando de aquel lugar, de ese aposento alto donde Jesús celebró la Santa Cena, cosa que nosotros hacemos habitualmente y que la cristiandad en todo el mundo celebra también la Santa Cena. Pues muchos eruditos, muchos cristianos piensan que este aposento alto es el mismo lugar donde Jesús celebró con sus discípulos lo que conocemos hoy como la Cena del Señor. También hay mucha gente que piensa que es el mismo lugar donde vemos en el capítulo 12 de Hechos que encierran a Pedro, meten a Pedro en la cárcel, matan a Jacobo, a Pedro lo meten en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Y hay muchos que piensan que en esa casa, que es la casa de María, la madre de Juan Marcos, en ese lugar también es el aposento alto. Era donde tenía que ser una casa amplia. En ese sentido, tenía que ser una casa amplia, por lo menos había 120 personas. Tenía que ser una casa amplia de alguien con la riqueza suficiente para tener una casa así, cogido a este grupo de creyentes que se estaba montando. Igual que pasó un poquito más adelante con María, la madre de Juan Marcos, que estaba en su casa. Entonces, puede ser que fuese la misma casa, ese aposento alto, donde Jesús celebró la Santa Cena, donde la iglesia estaba reunida orando por Pablo, y en este momento donde la iglesia está también buscando, orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Fijaros que esto es interesante, hermano. Pues no voy a hacer mucho énfasis en esto porque lo voy a hacer la semana que viene. Pero fijaros que este grupo valiente, tenaz, persistente, que se junta en el aposento alto, se reunieron para comer durante 10 días, para dormir tranquilamente con colchones en el suelo, para criticar a toda la opinión de la gente, para poner en solfa las declaraciones de Jesús, para perder el tiempo entre ellos y jugar al parchís. Este grupo de discípulos se juntaron para orar. Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y se ponen allí a orar, como dijo el hecho, esperar, y allí se ponen a orar en una acción de oración, de petición, orando al Señor. Y esto es interesante, porque se pusieron allí a orar. No sabemos cómo orarlo, no sabemos la intensidad de la oración, no sabemos si había grupos de oración. No sabemos si oraban solamente por la mañana y por la tarde salían al mercado, compraban cosas, no sabemos realmente cómo fue el proceso. Lo que sí sabemos es que durante esos días ellos estaban en ese aposento alto, lo mismo estuvieron todo el tiempo allí. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, lo que sí sabemos es que estaban orando, esperando esa promesa que el Señor les había dado. Se reunieron para orar. Alguien dijo hace muchos años que la oración es la cenicienta de la iglesia.
y yo creo que estoy de acuerdo de manera general con esa afirmación. ¿Sabéis? La Iglesia hoy en día apenas le presta atención, estoy hablando de forma general, apenas le presta atención a la oración comunitaria. Y ya no te voy a decir la oración personal. En la mayoría de las encuestas que hay, y cuando se pregunta a los cristianos acerca de su vida de oración, el promedio es terrible. El promedio es muy poco. La mayoría de los cristianos oran dando gracias a Dios por la comida. Punto. O la mayoría de los cristianos oran por una necesidad personal. Ayúdame en el trabajo, ayúdame a buscar esto, me ha pasado esto, voy al médico. Es decir, y en las iglesias estamos cambiando la actividad. Venga actividad, venga cosas, venga programas, venga ideas. Y no estamos buscando a Dios en oración. Una de las cosas que a mí siempre me ha entusiasmado de la iglesia en la vida, lo he dicho muchas veces, es del grupo que somos, cómo hay un grupo tan importante que viene los viernes a orar. Eso siempre me ha animado, siempre me ha levantado el ánimo de ver que un grupo pequeño está buscando a Dios en oración. Y la iglesia, en las iglesias nunca van a pasar cosas importantes, sino es a través de la oración. Pasarán cosas, claro que pasarán cosas, pero son cosas hechas por seres humanos. Son cosas hechas, pensadas, planificadas en la iglesia con que haya un buen liderazgo, un liderazgo administrativo, un liderazgo que tenga una serie de cosas por hacer y nos involucremos en ciertas cosas. La iglesia alguien dijo una vez, la iglesia puede funcionar perfectamente sin el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no sería una iglesia. Sería pues una asociación, un grupo de amigos, un grupo, etc. No sería la iglesia conforme enseña, porque a veces el primero que se va de la iglesia es el Espíritu Santo. Y seguimos haciendo cosas, cuando realmente lo importante en la iglesia, los grandes avivamientos siempre han sido productos de la oración y de la palabra. La oración y la palabra, y en medio del Espíritu Santo actuando. La oración y la palabra, y el Espíritu Santo actuando a través de la oración y a través de la palabra. Tenemos que volver otra vez a las fuentes. Tenemos que volver otra vez a la reunión de oración. Y déjame decirte algo, cuando he dicho que la oración es la cenicienta de la iglesia. Aquí no, pero muchas veces dejamos de venir a la reunión de oración un día y no pasa nada. Dejamos de venir 2 días a la reunión de oración y no pasa nada. Dejamos de venir 3 días a la reunión de oración y empieza a pasar cosas. Pasa un mes y no venimos a la reunión de oración y nos acostumbramos a no venir a la reunión de oración. Déjame decirte algo que tú sabes muy bien. El diablo está preocupadísimo por aquellos que oran. El diablo está preocupadísimo por las iglesias que se juntan para orar. El diablo no se preocupa en absoluto por aquellos creyentes que no oran. Déjame decirte. El diablo no se preocupa en absoluto por las iglesias que no oran. Lo deja a su amor, lo deja a su aire. No tiene importancia. El creyente que no ora está demostrando lo que vive. Su vida es una vida muy carnal. Y tenemos que ver la importancia de la oración en la iglesia. Por eso yo soy de los que, cuando alguien no viene un viernes, bueno, ha podido venir un cumpleaños, un descanso del cónyuge, vale. 2 viernes sin venir. ¿Y sabes lo que ocurre? Lo que ocurre, aquí no, entre nosotros no. Pero lo que ocurre cuando tú pasas a una persona que lleva 3 o 4 semanas sin venir, un día y tú le preguntas con todo el cariño del mundo, y tú le preguntas y dices, ¿por qué no viene? ¿Qué te ha pasado? No, si yo estoy bien. Yo estoy bien. Y tú dices, ¿cómo me puedes decir que está bien si no está viniendo al culto de oración? Y hay una contradicción. Lo que pasa es que no somos conscientes de esa contradicción. No somos conscientes de... Otra cosa es que no he podido venir porque estaba mal. Bien. No he podido venir porque me caí el viernes y durante 1 mes y pico he estado enyesado. Bien. Pero que tú me digas a mí mirándome a los ojos que yo paso 1 mes, o 5 semanas, o 6 semanas, sin venir al culto de oración diaria, ¿estás bien? No. Es imposible que una persona que puede venir al culto de oración y no viene, esté bien espiritualmente. Déjame que te lo diga. Alguien tiene que decirlo, aunque después te enfades conmigo. Pero como he dicho antes, aquí nunca ocurre eso. Eso pasa en otras iglesias, aquí nunca ocurre eso. Dejamos de venir y ¿qué es lo que ocurre? Cuando pasan 3 o 4 semanas, 5 semanas, te has acostumbrado. Te has acostumbrado a venir y no estar en culto de oración. ¿Y qué es lo que hace? Que descansas el viernes tranquilamente. Y tu conciencia no te dice, yo
hago aquí descansando, viendo la película, viendo esto, cuando yo debería estar en culto de oración? Porque nos hemos endurecido. Nos hemos endurecido. Y si te quedas en casa tranquilamente, pues llega un momento en que, como has abierto la puerta para no venir, esa puerta, una vez que se abre, hay quien la cierra. La oración es una responsabilidad, déjame decir. La oración es una lucha. La oración es algo que es un arma del creyente. Y hay creyentes, déjame, aunque te enfades conmigo, déjame decirte que los creyentes espirituales buscarán siempre la oración. Y los creyentes menos espirituales, por no usar otra palabra, no buscarán a Dios en oración. Por mucho que digan. Por sus frutos lo conoceréis. Y es importante, hermanos y hermanas, que seamos conscientes de la oración, de la importancia de la oración, de la importancia de venir al culto a orar, a buscar al Señor en oración. Por supuesto también con el encuentro con la palabra. Pero si tú, en tu vida cristiana, estás dejando de darle importancia a venir los viernes y a orar, estás perdiendo una batalla. Y nosotros contigo también. Estás perdiendo una batalla, porque la Iglesia seguirá hacia adelante en la medida en que la Iglesia ora. Te lo repito, la Iglesia seguirá hacia adelante en la medida en que la Iglesia ora. No estoy hablando del trabajo, no estoy hablando de repartir folletos en marcas, no estoy hablando de hacer una charla el sábado, no estoy hablando de invitar a personas a una conferencia. No estoy hablando de eso, estoy hablando de estar en intimidad con Dios en oración. Y si tú llegas un momento, el viernes o el día de oración, y tú en tu conciencia, pudiendo hacerlo, no vienes al culto de oración, tienes que pensarlo. Tienes que pensarlo y no me digas que está muy bien, que no tiene ningún problema, porque no es verdad. Algo está pasando cuando tú no estás dando importancia al culto de oración. Nunca olvidaré, lo he dicho en alguna ocasión, nunca olvidaré una hermana en Valle, cuando yo me convertí en Baltasar Gracián, vestida de negro, vaselisa. Cuando 20 y pico de años le faltaba un ojo, el ojo vacío, un corbata muy delgadita, vestida de negro, y iba los jueves al culto de oración. La llevaban en coche, entonces hacía así y la tiraba al suelo. Una mujer era menudita, pero iba a los jueves al culto de oración con 90 y pico de años. Y yo veía allí a gente en la iglesia y a un montón de jóvenes, a un montón de gente que no iban al culto de oración. Y tú sabías que no iban porque estaban trabajando, o no iban porque no les daba gana, porque espiritualmente no tenían necesidad de buscar al Señor en oración. ¿Por qué cuando viene el viernes estamos cansados? ¿Por qué cuando viene el viernes nos planteamos ir al mercado? ¿Por qué cuando viene el viernes me pongo a limpiar la casa? ¿Por qué cuando viene el viernes está mi novela favorita? ¿Por qué cuando viene el viernes pudiendo al menos trabajar antes el trabajo tarde cuando a lo mejor puedo hacerlo un poquito antes? ¿Por qué? Pues porque no tenemos hambre. Sencillamente. No tenemos hambre de buscar al Señor. Y este grupo, estos 120, se juntaron en la primera reunión de oración. Se juntaron, cosa que después vamos a ir desgranando en el resto del libro de los Hechos, se juntaron para orar. Así que fijaros que se juntan siendo valientes en Jerusalén, el lugar donde estaba donde había matado a Jesús. Se juntan en el aposento alto, se juntan para orar. Y en esa reunión, en esa oración, están los discípulos. No todos. Si tú sigues leyendo el capítulo 1, podrás ver que Judas se suicidó. Judas se suicidó, no estaban todos los discípulos, estaban 11, más el resto que hemos visto. Había 11 discípulos allí, 11 de sus 12 discípulos. Mirad lo que dice Marcos en el capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice: después subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y después vemos los nombres de los 12 que Jesús escogió. Esto es muy importante, hermano. Este texto es muy importante. Esto es muy importante porque en otro evangelio nos dice que Jesús pasó la noche orando.
orando para elegir a 12 personas, orando para ir a 12 personas que iban a trabajar con ellos. Y fijaros que hay como 3 etapas, como 3 estadios, como 3 cosas que Jesús va a hacer con ellos, los va a preparar. En primer lugar dice, estableció 12 para que estuviesen con él. En segundo lugar, para predicar. Y en tercer lugar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Jesús para ellos. Primero, estar conmigo. Segundo, enseñarles a predicar. Tercero, tener autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Este es el plan de Jesús. Un plan sencillo. Un plan sencillo, dividido en 3 estadios. 3 secuencias importantes. Y estuvo 3 años haciendo esto con Jesús. Pero fíjate el orden. Primero, lo más importante, estar con Él. Fíjate el orden. Primero, lo más importante, estar con Él. Segundo, enviarlos a predicar y compartir las buenas noticias de salvación. En tercer lugar, la autoridad para sanar las enfermedades y echar fuera demonios. Hoy lo hacemos al contrario. Si yo fuese a una iglesia y dijera a una iglesia, de estos 3 pasos, ¿cuál queréis? Estoy convencido que el 90% de la iglesia quisieran hacer el tercer paso. Quisieran tener autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Yo quiero sanar, porque es una aventura, es algo tremendo. Sé tu parte de la sanidad de la persona, sé tu parte de lo sobrenatural, sé tu parte de echar fuera demonios de la gente. Eso es lo que yo quiero que cualquier gente mínimamente vivo espiritualmente quiere eso. Y estoy seguro que el 90% de los clientes dirían, yo quiero lo tercero. Estoy seguro que un 10 o un 15% diría, yo quiero lo segundo. Yo quiero predicar el Evangelio. Yo quiero predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Yo quiero predicar a Cristo. Yo quiero que la gente pueda convertir. Entonces, estoy seguro que un 90% quiere las señales, un 10% más o menos predicar el Evangelio. Pero ¿cuántos quieren estar en la presencia de Jesús solamente? ¿Cuántos quisieran estar solamente y decir, yo quiero estar solamente en la presencia de Jesús? Y estamos cambiando el orden. Estamos un día cambiando el orden. Estamos cambiando primero las cosas, lo que vemos, lo sobrenatural, esto, lo otro, y pasamos muy poco tiempo a solas con eso. Así estamos. Estamos desnutridos. Estamos desnutridos espiritualmente porque no pasamos tiempo a solas con Dios. Nos cuesta pasar tiempo a solas con Dios. No tenemos intimidad con Dios. No hay un secreto entre Dios y yo, entre hablar con Dios, entre llorar con Dios, entre reírme con Dios, entre contarle mis penurias, mis miedos, mis alegrías, entre alabarlo, adorarlo, reírme con Él. No nos acostumbramos a la intimidad con Dios. Nos da miedo el silencio. Nos da miedo el estar apartado y estar a solas con Dios. Nos hemos quitado de en medio la posibilidad tremenda de estar a solas con Dios, de estar en su presencia. María de Betania lo tenía muy claro. María de Betania tenía claro que lo más importante era estar a los pies de Jesús, estar en la presencia de Jesús, embeberse de la enseñanza de Jesús, de todo lo que Jesús tenía que decirle y tenía que enseñarle. Para María lo más importante era estar en la presencia de Jesús. La mujer pecadora que limpia los pies de Jesús y con lágrimas, como San José, y lo limpia con su cabello, eligió también la mejor acción, estar a los pies de Jesús. Estar a los pies y estar en la presencia de Jesús. Jesús mismo nos dice, ir a vuestra habitación, abrir la puerta, entrar a la puerta y buscar mi oración. En la intimidad. Ha habido creyentes que han estado hora o 2 horas en la historia orando, hablando con el Señor. Hoy en día pasamos 5 minutos y es mucha tela. Es mucha tela. Ya nos cansamos, que si el ruido, que si me despisto, que si que tengo que comprar, que si Hacienda, que si mi niño, que si nos perdemos. Cuando realmente lo que Jesús está diciendo aquí, lo más importante es, vais a ser mi discípulo, pero tenéis que estar conmigo. Yo voy a estar con vosotros, para que estuviesen con él. Eso es, ¿no? Después vendrá lo demás. Después vendrá el poder para predicar. Después vendrá la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero primero es estar con él. Y nosotros queremos lo tercero y lo segundo. Y poco tiempo con él. Es imposible. Yo no puedo tener autoridad si no estoy con Jesús. Tú tampoco. Yo no puedo predicar con autoridad si no estoy con Jesús. Tú tampoco. Yo puedo predicar. Yo puedo decir cosas.
pero lo hago en mi fuerza, igual que tú. Es muy diferente tener la fuerza de Dios, tener la autoridad de Dios, tener el ímpetu de Dios, tener el poder, la ayuda del Espíritu Santo y hacerlo todo con Él, porque estoy en su presencia y estoy en intimidad con Él. ¿Cómo puedo tener yo poder de Dios si no leo su palabra? ¿Cómo puedo yo tener poder de Dios si no oro? ¿Cómo puedo yo tener poder de Dios si no vengo a la iglesia absolutamente para nada? Por favor, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, lo que Jesús hizo es, está conmigo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás con Él? ¿Tú disfrutas de la presencia de Jesús? ¿Tú disfrutas de estar con Él, de alabarlo, de preguntarle? A Jesús también le puedes preguntar. Tú de cantarle, de decirle todo lo que hay en tu interior. Tú disfrutas de esa presencia de Jesús, porque eso es lo que Jesús les dijo a los apóstoles, esos 3 estadios, esas 3 secuencias que Él le hizo, estar conmigo, es lo primero. Y fijaros, hermanos y hermanas, en esa reunión de oración estaba Pedro. Sí, muy bien, lo estás pensando muy bien. Sí. Pedro, el hombre de la segunda oportunidad, me encanta. El hombre de la segunda oportunidad. El hombre que Jesús llamó. El hombre que Jesús le dijo, ya no será llamado Simón, sino será llamado Piedra. El hombre que amaba a Jesús apasionadamente y que metía la pata de una forma tremenda. El hombre que dice, yo no te voy a negar. Fulanito. Sí, pero yo no. Yo no te voy a negar, nunca te voy a negar. Y sabemos lo que ocurrió. Y Jesús le dio una segunda oportunidad. Nuestro Dios, hermanos y hermanas, es un Dios que nos da oportunidades. Siempre que caes y Dios te levanta. Metes la pata y Dios te arregla. Desertamos y el Señor nos lleva otra vez a su milicia, a ser soldados de Él. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos da una segunda, y tercera, y cuarta, y quinta, y sexta oportunidad, como se la dio a Jonás y a tantos otros. En esta reunión de oración estaba Santiago, o Jacobo también, el hermano de Juan, el primer mártir. Lo mataron con espada, como vemos en el hebreo, el primer mártir de los apóstoles me refiero, porque ya antes había muerto Esteban. Lo mataron a espada, como vemos en el capítulo 12 del libro de los Hechos. En esta primera reunión de oración estaba Juan, el hermano de Jacobo, el discípulo que escribió más acerca del amor. El discípulo que escribió más acerca del amor. El Evangelio de Juan, después están las 3 cartas y también después Apocalipsis. El discípulo, además por una gran diferencia, que habló más acerca del amor. Y siempre me ha llamado la atención cómo este hombre, como Juan, el discípulo que amaba más a Jesús, hay un momento en su vida que está pasando por Samaria, y hay un momento en que le dice a Jesús, él y su hermano, le dice, Jesús, ¿quiere que oremos para que venga un rayo y destruyan esta ciudad? Que destruyan a estos malditos samaritanos. Y Jesús le dice, ¿pero dónde vamos? Y Jesús tiene que cambiarle. Y lo cambió. Y se convirtió del que mataba fuego, del que pedía fuego, el que mataba, el que quería que los samaritanos muriesen, a convertirse en el discípulo del amor, el que predica acerca del amor. En esta primera reunión de oración estaba Andrés, el hermano de Pedro, el hombre que llevaba a Jesús a la gente. Andrés, no se habla mucho de Andrés, pero Andrés era un evangelista nato. Andrés llevaba a personas a Cristo, hasta tal punto que llevó a su hermano. De Pedro conocemos mucho. Pedro, todo el mundo sabe quién es Pedro, y muy poca gente sabe quién es su hermano, pero su hermano fue el que lo llevó a Cristo. Nunca hemos visto, en la palabra no se ve que él tuviese celos de Pedro, de su hermano, no se ve que tuviese envidia de su hermano, no. Lo que este hombre hizo fue llevar a su hermano y el Señor transformó de una forma tremenda a Pedro y lo transformó en Andrés. Necesitamos en la iglesia gente como Andrés, gente que lleven a personas a Cristo, gente que presenten a personas y lo lleven a los pies de Cristo. En esta primera reunión de oración estaba Felipe, el hombre al que Jesús le dijo, sígueme, en el capítulo 1, versículo 43 de Juan, sígueme. Y bueno que sí lo siguió, y Felipe lo siguió hasta la muerte lo siguió.
En esta primera reunión de oración estaba Tomás, el hombre que no supo, que no decía, es imposible que haya resucitado. Yo no creo que haya resucitado. Y Jesús le dice, mete tus manos en mi costado, mira mis manos. El hombre que tuvo una declaración teológica, posiblemente la más importante, o una de las más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento, Señor mío y Dios mío. Y cuando vio que Jesús estaba allí, tocó su cuerpo y sus manos, Señor mío y Dios mío, el hombre que supo hacer esa declaración sobre la dignidad y el señorío de Jesús. En esta primera reunión de oración estaba Bartolomé, que también en otras partes se le llama Natanael, el hombre que dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, Juan 1:49. Tú eres el Hijo de Dios, es una declaración profética también, una declaración tremenda, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. En esta primera reunión de oración estaba Mateo, el que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Para muchos, juntamente con Lucas, uno de los evangelios, además dirigido a Israel, a los judíos. Y este Mateo, que dejó los tributos públicos, siguió a Jesús y escribió el Evangelio, que hoy día se sigue leyendo. Miles de personas leen el Evangelio cada día de Mateo. En esta primera reunión de oración estaba Jacobo, hijo de Alfeo, más conocido como Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago, el hijo de Zebedeo, que murió también asesinado. En esta primera reunión de oración estaba Simón el celote, o el cananista, también, el que dejó las armas para seguir a Cristo, me encanta. El que dejó la espada para predicar las buenas nuevas. El que Jesús le enseñó la auténtica paz y la auténtica reconciliación. En esta primera reunión de oración estaba Judas, el hermano de Jacobo, también llamado Lebeo o Tadeo, el hombre que le preguntó a Jesús, Señor, ¿cómo es que tú manifestarás a nosotros, cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan, capítulo 14, versículo 22. En esta primera reunión de oración estaban las mujeres, no te lo pierdas. Estaban las mujeres. Si vienes conmigo a Lucas, al capítulo 8, versículo 1 al 3, Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3, leemos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Fíjate ese texto que es impresionante. En un mundo donde las mujeres no os contaban para nada, en una sociedad tan machista como era la sociedad de Israel, y en general todas las sociedades en aquel momento, y sigue habiendo hoy en día, y ahora dice que algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. El Señor había hecho una labor de sanidad con algunas mujeres, y nos dice algunos nombres de estas mujeres. María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Con María hay que hacer justicia, porque muchas veces la hemos puesto a María, a María. Y no sé de dónde ha salido la leyenda que María era prostituta. María no era prostituta. María, lo único que sabemos es que tenía 7 demonios, ¿no? Porque estaba bien la pobre. 7 demonios. En ningún sitio de la Biblia se dice que María fuese prostituta. Sí se dice que el Señor la liberó y fue una mujer sanada porque el Señor le quitó esos 7 demonios. Nos habla de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una cosa importante. Estaba en palacio, allí. Susana y otras muchas, fijaos que dice, y otras muchas. No solamente había este grupo, sino muchas. ¿Qué es lo que hacían? Que servían al Señor con sus bienes. ¿Dónde comía Jesús? ¿Cómo conseguía Jesús el pan? Jesús no todos los días iba a ver, manda tu pan todos los días, manda el pescadito frito, manda el chocolate, no. O sea, ¿cómo comían sus discípulos? Eran un grupo de 12, más los que le seguían. La Biblia dice que había hasta 70, que seguían también en momentos esporádicos. Había mujeres, ¿cómo comían? Pues le servían con sus bienes. Le apoyaban, compraban, le apoyaban económicamente, iban a la plaza, compraban las cosas para que este grupo variopinto de Jesús y sus discípulos no solamente pudiesen dormir en ciertas casas, sino también poder comer, cenar, vestir todos los días. Y estas mujeres estaban sirviendo.
sirviendo, a mí me encanta. Y fijaos que dice que eran muchos. En Mateo, en el capítulo 27, del versículo 55, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Me encanta también, porque fijaos que dice en Mateo 27, 55, dice que había muchas mujeres, lo mismo que hemos visto en Lucas. Es decir, a Jesús no la seguía solamente María Magdalena y Pedro, pero a Jesús le seguían muchísimas mujeres, muchas mujeres. Y fijaros que dice que habían seguido a Jesús desde Galilea y le servían. Encierra esto en tu Biblia, subráyalo en tu Biblia. Muchas mujeres seguían a Jesús sirviéndole. Muchas mujeres seguían a Jesús sirviéndole. Me encanta, porque estas mujeres entendieron lo que era servir a Cristo. Estas mujeres entendieron que sus pertenencias, su dinero, lo poco o lo mucho que tuviesen, eran para la obra de Dios. Y además no solamente se conformaban con eso, sino que les servían y les seguían. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es el cometido que tenemos que hacer. Es que no hay otra cosa. Es que no hay otro invento. Es seguimos a Jesús y le servimos. ¡Punto! Servimos a Jesús y le seguimos. Me da igual el orden que tú digas. Seguir y servir, seguir y seguir. Me da igual. Es servir al Señor y seguirle con toda nuestra vida, con nuestros bienes, con las cosas que tenemos, hasta que Él venga y nos llame a su presencia. Lo que hacían las mujeres. La semana pasada, el domingo pasado, creo que fue el Día Universal de las Mujeres. El día que las mujeres en muchas partes del mundo celebran la dignidad de ser mujer, el 8 de marzo. La Biblia realza el papel de la mujer de una forma impresionante. Jesús realza el papel de la mujer de una forma impresionante. Las mujeres estuvieron con Jesús en su ministerio. ¿Y qué os voy a contar en su nacimiento? ¿De dónde vino Jesús? De una mujer. ¿Quién estaba a su alrededor? Que pues también estaban mujeres, como Elizabeth. La mujer en la vida de Jesús fue de una forma tremenda. Tuvo encuentros con mujeres que les predicó. La mujer samaritana, la mujer que la querían apedrear porque está miedo por uno. Es decir, encontramos habitualmente a Jesús teniendo relaciones, hablando con mujeres, igual que lo hacía con niños, con todo tipo de personas, hablándoles. Jesús no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Y esa sociedad donde las mujeres no se quiere saber nada de ello, Jesús transgrede las normas y habla, comparte el Evangelio. Y hay mujeres que siguen a Jesús. Y cuando están llegando a la tumba, cuando a Jesús lo crucifican, ¿quiénes estaban allí? Las mujeres. Cuando Jesús resucitó, ¿quiénes estaban allí? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres estaban... ¿Sabéis una cosa? Si por mí fuese, yo creo mucho en la autoridad del hombre. Yo creo que la Biblia nos habla de que hay una autoridad y el hombre está encima en la autoridad de una bien entendida en el orden que Dios ha hecho. Pero déjame decir una cosa. Una mujer espiritual en la iglesia hace más que un hombre carnal en la iglesia. Una iglesia llena de mujeres espirituales es una bomba. Es una bomba. Una iglesia llena de hombres no es lo mismo. Por mucho que digamos, por mucho que se haga, por mucho que se predique, por mucho que se diga, yo soy hombre, tengo la autoridad. La autoridad viene de estar en la presencia de Dios. La autoridad viene de estar en la presencia de Dios. Hay mujeres, ya me gustaría a mí, y las hay, gracias a Dios, en esta iglesia hay mujeres muy espirituales, mujeres que aman profundamente al Señor, y se les nota en su compromiso, en sus ofrendas, en su manera, se les nota. Una mujer entregada al Señor es una bomba nuclear, es una bomba. Una mujer entregada al Señor, apasionada por el Señor, es algo tremendo. Y una iglesia debe estar contenta y debe disfrutar de las mujeres que tienen esa relación tan íntima, tan profunda que tienen con el Señor. Y allí estaban estas mujeres también, estaban estas mujeres en esa reunión de oración. Y fijaros que dice que estaban con María, la madre de Jesús. ¡Ay, María, la madre de Jesús! La mujer que Dios bendijo con el regalo más extraordinario de todos los tiempos. La mujer que siguió a Jesús y lo amó
más que nadie. Estoy convencido que María fue la mujer que amó más a Jesús, como no podía ser de otra manera, más que nadie en el mundo. La mujer que contempló a Cristo en la cruz, la mujer que Simeón le dijo, una espada te traspasará el alma. Y se cumplió. Una espada te traspasará el alma. Y allí vemos a María viendo a su pequeño, a Jesús, a su hijo, en la cruz. Y allí estaba, doliéndole el alma, sufriendo indeciblemente. Allí contemplando a Jesús en la cruz. Y la mujer que lo vio resucitar. La mujer que lo vio resucitar. La mujer que fue a la tumba también con las otras mujeres y ya no estaba su hijo. Había resucitado. Y Jesús se aparece también a María. La mujer que estaba orando. La mujer que había visto a Jesús nacer, que había visto su trayectoria, que había visto su muerte, que había visto su resurrección, y allí, en ese momento, en ese aposento alto, María, la madre humana de Jesús, la madre de Cristo, está orando también. Está orando, está buscando también, está esperando también esa promesa. Déjame decirte también que es la última vez que aparece María. Ya nunca más se vuelve a hablar acerca de María, ni en el libro de los Hechos, ni en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Ya no vuelve a aparecer María. Y parece, a mí me da la impresión de que como Jesús ya se ha ido, Jesús ha ascendido, va a venir el Espíritu Santo, y es como decir, María, ya se acabó tu tiempo también, tu hijo ya no está. Se acabó. La preeminencia, la importancia de Jesús, ahora está el Espíritu Santo, tu tiempo se ha acabado y pasa al anonimato, igual que su hijo ya no está. Ya no estaba, ya no sabemos lo que pasó con María. No sabemos en cuántos años vivió, no sabemos si de qué murió, hay diversas hipótesis, pero son hipótesis. Lo que sí sabemos es que a partir de ese momento María ya no se le menciona más. Pero me encanta que la última vez que se le menciona, es orando. La última vez que se le menciona es orando. No es la última vez que se le menciona cuando ve a Jesús resucitado. La última vez que se le menciona es en una reunión de oración. La mujer que estaba ahí estaba orando. Me impresiona mucho lo que la Iglesia Católica ha hecho con ella. Me impresiona mucho, para mal, cómo la han deificado, cómo han hecho doctrinas que no aparecen en la Escritura con la Virgen María. Me entristece mucho ese papel que le han dado de corredentora con Cristo, de no tener pecado, de ser virgen siempre, de la perpetua virginidad de María. Me sorprende mucho, ¿no? Pero también me sorprende mucho la parte evangélica. A veces los creyentes evangélicos no les prestamos atención a María. A veces los creyentes evangélicos, por una cosa de irnos al otro extremo, no le prestamos atención a la enseñanza y a la vida de María. Y déjame decirte que la vida de María es una vida maravillosa. Es una vida para tenerla presente, para meditarla, para leerla. Porque María fue una mujer bendecida por Dios. Y como creyentes tenemos que mirar también esa vida de María que nos puede estimular, animar a seguir hacia adelante. Lo último de su vida, lo que sabemos es que estuvo en una reunión de oración. En esta primera reunión de oración estaban los hermanos de Jesús. Es interesante. Estaban los discípulos, estaba María, las mujeres, María y los hermanos de Jesús. Esos hermanos que años antes fueron incrédulos. Dice en Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Hermanos, esto es tremendo. Y esto abre la puerta a la esperanza. Si los hermanos no creían en él y después se convirtieron, también tu hermano se puede convertir. También tu padre se puede convertir. También tu hijo se puede convertir. También tu vecino se puede convertir. También tu cónyuge se puede convertir. Si ellos que habían visto a Jesús de chiquitito, que habían hablado con Jesús, que habían jugado con Jesús, que habían estado en su casa juntos, no creyeron en él durante su ministerio y su vida, y sin embargo hubo un momento en que se convirtieron, y en esa reunión de oración los hermanos estaban con él. Dos de esos hermanos escribieron sendos libros. Uno de esos hermanos escribió Santiago.
y otro de sus hermanos escribió Judas. Y ahí está. Y la Biblia nos habla de sus hermanos y de sus hermanas. Y se convirtieron, posiblemente en Jesús resucitado, se apareció a ellos, lo saben muy bien. A Santiago sí se le apareció. Pero el caso es que estos hombres, estas mujeres que habían sido incrédulas, conocieron a Cristo. Saulo de Tarso, el gran perseguidor, se convirtió. El ladrón de la cruz, después de una vida de maldad, se convirtió. El hijo que se escapó de su casa, volvió a su casa, a la hacienda del Padre. Y también, hermanos y hermanas, encontramos aquí una gran lección. Entre los discípulos de Jesús estaba Judas. Al final Judas no fue de Jesús. Entre los discípulos de Jesús no estaban los hermanos de Jesús. Al final fueron discípulos de Jesús. A veces pensaba, esta persona es creyente y no es creyente. A veces pensaba, esta persona es creyente y no es creyente. Esta persona no es creyente y es creyente. A veces damos por hecho cosas que no son y no creemos ciertas cosas que son. Y a veces pensamos, en el cielo está fulanito. Y cuando llegues al cielo, durante 1500 años estás buscando a esa persona y no te lo vas a encontrar, porque no era cristiano. Y a lo mejor resulta que otro, que tú no quieres saber nada de esa persona, y esta persona, otro vas a encontrar porque era creyente. Cuidado, Judas parecía que era creyente, pero no. Los hermanos de Jesús no creían en él y al final estuvieron con él. Esas son las cosas que solamente hace el poder de Dios, del Espíritu Santo. Y en ese aposento alto había 120 personas. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120, como 118, 122, ¿cómo? Eran como 120. 120 personas. La primera reunión de oración del mundo. En la dispensación del Espíritu Santo. La primera vez que se juntan después de que Jesús ha ascendido. 120 personas reunidas en un ministerio de oración. ¿Sabéis lo que ocurrió? Una generación después, había miles de creyentes. De 120 horas. Miles de creyentes por todo el Imperio Romano que habían creído en Cristo. Y todo comenzó con una reunión de oración de 120 personas. Y me voy un poquito atrás y vuelvo a insistir. Si queremos y pensamos en Nueva Vida como una iglesia que va a trascender y que ahí va a haber personas que conocen a Cristo, no te quepa la menor duda que una de esas partes fundamental es la oración. Y si descuidamos la oración, si no le damos a la oración la importancia que tiene, si los viernes, para mí hay algo más importante que venir al culto de oración, pudiendo venir, tenemos un problema espiritual. Porque el poder no lo tenemos nosotros, lo tiene Él. Cuando ese poder se junta, como veremos en la oración y el Espíritu Santo, ¡wow! Esa es una mezcla tremenda. El Espíritu Santo y la oración. Eso es lo que tenemos que esperar, lo que tenemos que buscar como iglesia delante de Dios. La oración y ser lleno del Espíritu Santo. La semana que viene comentaremos, también seguiremos hablando del tema de la oración porque es muy importante en los hechos. Pero hoy fijaros que hemos visto este grupo de oración, variopinto, diferente. También seguramente también estaban las mujeres de los apóstoles, que no lo he dicho. Estaban también las mujeres de los apóstoles, la mayoría estaban casadas. Y estaban allí también las mujeres de los apóstoles en esa reunión de oración. ¿Y tú? No importa que seamos 120, 10.000 o 5. Lo importante es que seamos conscientes, y yo no puedo hacerlo por ti. Yo no puedo entrar en tu interior y decirte que te despiertes, que te des cuenta de la importancia de la oración. Yo no puedo meterme en tu vida y decirte que busques al Señor en oración todos los días, que te metas en tu habitación. Yo no puedo hacerlo, no puedo, simplemente no soy Dios.
Pero si pudiese hacer otro día, y te haría ver la importancia de orar y la importancia de que tú seas consciente de venir a tu iglesia, a la iglesia del Señor, a orar. Porque esa es la prioridad. Si le das importancia a otras cosas antes que a la oración, mal vamos. La oración es fundamental para la sanidad, para la espiritualidad y para el poder, que Dios solamente puede dar. Así que en esta mañana, déjame decirte, busca a Dios en oración. Y como iglesia, no te distraigas de la oración, porque el mundo lo distrae y el diablo procurará distraerte de la oración, que te parece bien. Y que el día de mañana, cuando se abre la vida, digan 30 personas, 31, 32, 29, 30 personas oraban, y una generación después había cientos de personas convertidas. Amén. Yo quiero orar.